Comenzó este proyecto con un deporte nuevo que se acercaba a un barrio un poquito olvidado. Mi nombre es Ulises Martín Gaona, tengo 35 años de edad. Vivo en el barrio Caabiroré, vivo con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Soy licenciado en administración, trabajo en la cooperativa Cobomecipar, soy funcionario de la cooperativa. Como metas me propuse muchas metas en mi vida, muchas gracias a Dios ya lo he logrado. Tengo familia, mis hijos gracias a Dios sanos, estudiando, tengo mi casa. Entonces mi mayor logro sería acompañarle a mis hijos a que ellos también puedan lograr mucho de lo que yo pude llegar. Conozco el básquetbol, conocí el básquetbol desde chico, no es mi deporte, pero sí me gustó mucho verle a Encarnación campeón, la azul y oro. Soy fanático del Club 22 en el básquetbol, último campeón. Y hoy día fanático de los teros, de los chicos de los teros. Bueno, como no soy del deporte del básquetbol, mi jugador favorito en el básquetbol, en la historia quedó el Michael Jordan, que conocimos, ¿no? Aquí en Encarnación he conocido jugadores de básquetbol que fueron más amigos que a quienes le seguí, ¿verdad? Seguramente le habrán conocido a Jorge Coqui González, su hermano Eduardo González, que a quienes le acompañé en su momento también en la selección cuando estuvieron, ¿verdad? Fueron los que más me llevaron a ver los partidos de básquetbol. Para mí el PRODE es un grupo de amigos que vieron la oportunidad de darle a los chicos de los barrios alrededor de la ciudad de Encarnación también la oportunidad de jugar al básquetbol. Y que es muy importante porque no solo hacen aquí en el barrio San Pedro, sino también en San Isidro, en el barrio San Isidro. Y han juntado muchísimos chicos que no sabían que podían tener esta oportunidad y que están aprovechando muchísimo. Chicos que cuando empezaron no sabían picar la pelota y hoy día están encestando. Por eso es un grupo que tiene mucha visión y que de a poco está logrando sus objetivos y esperemos que lo sigan logrando. Me parece un proyecto genial. El proyecto del PRODE no debe quedar solo ahí. Realmente se nota que están preparados para más cosas y esperemos nosotros poder aportar con nuestro granito de arena. Que no quede seguramente en un solo deporte o quizás que se pueda incorporar a los chicos del deporte charlas, qué sé yo, educativas, no solo de deporte, que hablemos también de los conflictos que hoy día tienen los jóvenes en su crecimiento, las etapas que van a ir pasando. Qué mejor que pasar el tiempo haciendo deporte. Eso es lo que yo presiento, que esto puede ser más, puede llegar a más. Un deporte nuevo que se acercaba a un barrio un poquito olvidado, en donde no esperaba tener tanta concurrencia de chicos, pero desde el día 1, desde el primer día, visitaron muchos chicos acompañados de sus padres. Esos chicos corrieron la voz y esto fue creciendo, tanto que en un principio todos los chicos practicaban en el mismo horario, luego se tuvo que partir en 2 horarios y hoy día tenemos 3 horarios. En las primeras prácticas con los chicos notaba como que no le captaban al deporte, al básquetbol. No es el deporte más jugado, como se diría aquí, entonces les costaba mucho. Así como le digo, les costaba picar la pelota, hoy día están corriendo en equipo, dando pases, haciendo los puntos, comprendiendo las reglas. Entonces hay un crecimiento deportivo y también un crecimiento para los padres. El acompañamiento de los padres siempre es primordial. En un principio no teníamos comisión, se conformó una comisión rápidamente para las actividades. Como primera meta fue darle un nombre
y se le dio un nombre distintivo a la zona, que es Los Teros. Se les dio una insignia que hoy día están defendiendo en nuestro primer torneo de federación con los chicos de 13 años para los varones y 14 años las niñas. Noté necesidades en algunos niños. En un principio venían inclusive descalzos, venían con zapatillas. Se les pedía a la mayoría que venga con su calzado, ¿verdad? Porque es un deporte donde van a correr, van a saltar y es sobre una pista. Y muchos pudieron traer lo suyo, otros se les notaba un poco más difícil y nuevamente se vio la intervención del grupo del PROE antes que los padres ya, ¿verdad? Antes que los padres de la comisión puedan accionar, el grupo del PROE nuevamente trajo calzados para los chicos que no tenían en ese momento. Veo que desde un principio hasta hoy todavía se le está hidratando a los chicos, todos los chicos vienen con su hopi, la mayoría, y los que no, le está esperando en un costado el termo con el agua y con el vasito preparado para que se puedan hidratar en el entretiempo. Actualmente mi papel en la escuela, dentro de la comisión, es presidente de la comisión de padres. No podemos dejar la responsabilidad a la municipalidad que se encargue de todos los barrios. Es responsabilidad también de los padres, de las comisiones, y hoy día el PROE le está dando una oportunidad con un deporte nuevo para estos chicos que están sabiendo aprovechar muy bien. Obviamente es un aporte positivo, sin esperar de las autoridades. Rápidamente se trabajó con amistades, con conocidos, con toda la gente que quiso apoyar y que está apoyando desde un principio. O sea que lo más positivo que hay es que se mueve, que contagia y que reúne cada vez más chicos. Mis hijos ven un espacio para ellos en donde pueden venir a divertirse, a aprender algo nuevo, a hacer amigos, sacarlo a muchos chicos de las calles, insertarlo en el deporte. Eso es algo buenísimo, algo que hay que valorar. De la escuela de básquet yo rescato principalmente el acompañamiento que tenemos los padres con los chicos y la respuesta de los chicos, que cada día se les ve más entusiasmados, no faltan en la práctica, están en todos sus horarios, va creciendo. En verdad yo estoy muy entusiasmado por todo lo que se ha logrado y también digo que esto puede ir mejorando, siempre con el acompañamiento. No espero el acompañamiento de las autoridades en sí, porque sé que pueden llegar ellos también a apoyar, a ayudarnos, pero si los padres también nos despertamos, podemos nosotros mismos ayudar y hacer que crezca esto. Pero sí hay que agradecer realmente a este grupo de jóvenes del PROE que está dando la oportunidad, repito, a estos jóvenes de aquí de los barrios, tanto del barrio San Pedro y los otros barrios donde están trabajando. Y nada, estar siempre predispuesto a ayudar. A la gente de los barrios que tengan la oportunidad de juntarle a los jóvenes y practicar algún deporte, si es con el PROE, si es con un grupo de jóvenes, comisión, que le metan para adelante, porque no hay nada mejor que enseñarle deporte a los jóvenes que le ayude en su salud, en la mente. Es obvio de que el deporte les va a sacar de estos momentos malos que los jóvenes hoy día creen que es la mejor salida, como son los vicios. La primera escuela de básquetbol que se habilitó aquí fue todo un éxito y ha juntado tantos chicos, tantos jóvenes que obviamente les gusta porque siguen viniendo. No es hace unas semanas que se habilitó, que se dio el puntapié inicial. Entonces se puede notar un cambio positivo donde muchos chicos dieron su sí y hoy día siguen continuando, así que es porque les gusta. Podemos decir de que anteriormente no tenían también un espacio porque tantos chicos juntos aquí encontraron un deporte y encontraron un tiempo donde reunirse, un espacio donde
divertirse, un espacio donde aprender y hacer amigos, que es lo principal para ellos. Más que nada, muchas gracias a todo el grupo del PRODE, gracias a los padres también que dieron el sí, que hoy día nos siguen acompañando, que dejan la confianza sobre nosotros, tanto los padres y los jóvenes del PRODE, y pedir que sigan acompañando, que no se cansen. Tenemos mucho, tenemos futuro, tenemos chicos que de un principio decían no conocer este deporte y hoy día les encanta y están siendo vistos por otros clubes, están siendo vistos por los mismos profes de la selección que nos están visitando, nos ven en los encuentros y es algo realmente muy positivo que nos emociona a todos los padres y a todos los que estamos en este nuevo deporte para muchos. Repito, no soy basquetbolista, pero hoy día soy fanático del básquetbol detrás de mis hijos, detrás de todos estos hijos que vienen a las prácticas y aprendiendo este deporte. Aprendemos con ellos, así que muchas gracias nuevamente y vamos a darle para adelante. Éxitos.